Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Dicen que el amor se nota en la mirada, y parece que en el caso de Kwan Tatltu y Beren Saat, esa teoría se confirmó en el paraíso. Desde las arenas blancas de las Maldivas, una sola mirada bastó para encender las redes y provocar un auténtico terremoto mediático. Todo comenzó cuando una foto filtrada desde un lujoso resort privado mostró a Kwan Tatltu observando intensamente a Beren Saat mientras disfrutaban de una cena frente al mar. La imagen se difundió como pólvora en redes sociales y, en cuestión de horas, la mirada de Kwan se convirtió en tendencia mundial. Según fuentes cercanas, ambos actores fueron invitados a una gala exclusiva organizada por una reconocida marca de joyas turca que celebraba su expansión internacional. Aunque la velada estaba llena de celebridades, cámaras y glamour, nadie esperaba que una simple interacción entre Kwan y Beren acaparara toda la atención. Fue una mirada muy sincera, muy profunda. Parecía que el tiempo se había detenido entre ellos, comentó una persona del equipo de producción presente en el evento. Y es que, aunque ambos han trabajado juntos hace más de una década en la icónica serie Ask Memnu, su química sigue dando de qué hablar. Durante la velada, Beren lucía un elegante vestido color marfil con un toque de brillo que resaltaba bajo las luces cálidas del atardecer. Kwan, por su parte, vestía un traje de lino beige, relajado pero sofisticado, muy en su estilo. Las cámaras los captaron conversando, riendo y disfrutando del momento, pero fue un instante, ese cruce de miradas, el que desató la locura. ¿Viste cómo la miró?, preguntaba una usuaria en Twitter. Esa mirada no era de compañeros, era de alguien que siente algo más, respondió otra. En cuestión de minutos, miles de comentarios inundaron las redes. Incluso algunos fans comenzaron a editar videos con música romántica, reviviendo escenas de su antigua serie, mezcladas con las imágenes recientes del encuentro. Cuando los periodistas intentaron obtener declaraciones, Kwan respondió con una sonrisa enigmática: Beren es una gran amiga y una artista increíble. Fue un reencuentro muy bonito, nada más. Pero su tono tranquilo no fue suficiente para calmar las especulaciones. Beren, por su parte, intentó desviar el tema con elegancia. A veces las cámaras capturan momentos que parecen más de lo que son. Sin embargo, testigos del evento aseguran que la conexión entre ambos era evidente. Uno de los fotógrafos presentes declaró: no había necesidad de palabras. La energía entre ellos era fuerte, como si compartieran un secreto que nadie más entendía. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, pero Kwan y Beren permanecieron un rato más en la terraza del resort, contemplando el horizonte iluminado por la luna. Los presentes aseguran que ambos parecían sumidos en una conversación íntima, cargada de nostalgia y complicidad. No era una charla cualquiera. Se notaba que había una historia detrás de esas sonrisas, dijo un camarero que los atendió aquella noche. Al día siguiente, las imágenes de su despedida circularon por todas las plataformas digitales. En una de ellas, se podía ver a Kwan inclinándose ligeramente hacia Beren mientras ella reía con dulzura, una escena que bastó para que los fanáticos revivieran el mito de Belul y Viter, los personajes que los convirtieron en leyendas televisivas. Algunos medios incluso titularon: el amor que traspasó la pantalla vuelve a encenderse en el paraíso. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, lo cierto es que ambos actores se encuentran en una etapa madura de sus vidas y carreras. Beren ha estado inmersa en proyectos cinematográficos de corte más artístico, explorando papeles complejos que la han posicionado como una de las intérpretes más respetadas del cine turco. Kwan, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente, participando en producciones de Netflix y consolidándose como un ícono de elegancia y carisma. Pese a ello, la posibilidad de verlos nuevamente juntos en pantalla es una fantasía recurrente entre los fans. En foros y comunidades en línea, los seguidores comenzaron campañas con el hashtag #Beren y Kwan Reencuentro, pidiendo a productoras turcas una nueva colaboración entre ambos.
Algunos guionistas incluso confesaron estar trabajando en propuestas inspiradas en esa química inigualable. Días después, durante una entrevista en Estambul, un periodista no pudo evitar preguntar a Beren si aceptaría volver a actuar junto a Kwan. Ella sonrió, miró a la cámara y respondió, nunca digas nunca. Hay conexiones artísticas que permanecen, incluso cuando el tiempo pasa. Esa frase bastó para que el público enloqueciera una vez más. Por su parte, Kwan fue más discreto, aunque dejó entrever algo similar. Beren y yo compartimos algo muy especial en nuestra etapa en Ask Memnu. Es un vínculo profesional y humano que no se rompe fácilmente. Su respuesta alimentó aún más la ilusión colectiva de un reencuentro en la pantalla grande. Mientras tanto, la prensa internacional comenzó a hacerse eco del fenómeno. Revistas como Hola, People en español y Vogue Turquía dedicaron artículos a analizar la mirada viral y su impacto cultural. Los expertos en redes sociales señalaron cómo una simple fotografía fue capaz de reactivar la nostalgia de toda una generación que creció viendo la historia prohibida de Biter y Belul. En TikTok, el fenómeno se multiplicó. Miles de usuarios crearon ediciones con clips antiguos de la serie, sincronizados con canciones melancólicas y transiciones suaves entre la ficción y la realidad. Ellos fueron nuestro Romeo y Julieta moderno, decía un comentario con más de 100.000 likes. Entre tanta efervescencia, surgieron también teorías más atrevidas. Algunos internautas aseguraban que el encuentro en Maldivas no fue casual, sino parte de una estrategia de marketing para anunciar un nuevo proyecto conjunto. Demasiada coincidencia, demasiada química para ser un simple reencuentro, comentaban en los foros de fanáticos. Hasta el momento, ni Beren ni Kwan han confirmado ni desmentido tales rumores. Lo que sí es innegable es que su conexión continúa fascinando al público, como si el paso de los años no hubiera hecho más que fortalecer esa chispa que alguna vez encendió millones de corazones frente al televisor. Esa noche en las Maldivas se convirtió, sin duda, en un capítulo más dentro de la leyenda que ambos comparten. Un instante congelado en el tiempo, donde el arte, la nostalgia y el misterio se mezclaron bajo el sonido suave del mar. Tal vez no haya amor romántico detrás de esas miradas, o tal vez sí. Pero lo cierto es que, incluso sin palabras, lograron recordarle al mundo por qué la magia del cine y las emociones verdaderas siguen teniendo el poder de unir a millones de almas alrededor de una simple imagen. Así que, mis queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de esas miradas en Maldivas? Cuéntenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para que sigamos descubriendo juntos los secretos del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo video. Palmera Destellos.